Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente de poder invitarte a una serie temática. A una serie temática en la cual quiero hacerla con mucho respeto, con mucho amor, con mucha reverencia. eh, Principalmente porque vamos a entrar en un capítulo relacionado con el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, la cual quiero comenzar esta serie temática titulándola así, La revelación de Jesucristo. Hay personas en nuestra iglesia que están mucho más capacitadas para entregar este mensaje y me gustaría que ellos también se animaran a través de una meditación cristiana, una reflexión, una cápsula cristiana como esta, atreverse a mostrar también nuestra mirada como Iglesia Bautista del Séptimo Día. Principalmente porque gran parte de las iglesias que nos guardamos o pretendemos guardar los mandamientos, muchas veces hay distintas posturas frente a algunos puntos doctrinales. Y nosotros principalmente queremos hacer el énfasis en que esta revelación, la revelación del Apocalipsis, que en realidad es el nombre Apocalipsis significa ello, al cual vamos a entrar en el tema, quiero manifestar que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este es el versículo clave que nos va a acompañar. Hay otra versión que dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos los que sin demora tiene que suceder. Pero mirando esta posición y esta versión, dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, también pone esta posición como primer versículo en que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y el Señor también dijo que como mensajero puso a un ángel. Nosotros queremos asumir esta responsabilidad de ser los mensajeros hacia el mundo cristiano para presentar esta revelación de Jesucristo. Con esta serie temática quiero mostrar a Cristo, quiero mostrar la revelación de Jesucristo. Y este es un mensaje, el mensaje del Apocalipsis para la iglesia. Un mensaje que comienza demostrando que es un mensaje de saludo hacia 7 iglesias que se encontraban en Asia. Y es por ello que quiero señalar, muchas veces el mensaje apocalíptico, esta revelación de Jesucristo se ha utilizado y muchas denominaciones lo hacen así para asustar, para no mostrar quién es Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo es mostrar el amor de Él y lo que Él quiere hacer y que Él dio por medio de Dios para manifestar a sus siervos que debían presentar este mensaje maravilloso, dando testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que se ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo, si tú y yo trabajamos por el Señor, está cerca. Quiero invitarte a que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo para que entrando en este mensaje de Jesucristo a la iglesia, porque muchos piensan que no es a la iglesia, sí, pero el Señor lo dice desde los primeros versículos que este mensaje es para la iglesia. Quiero invitarte en esta serie temática para que puedas descubrir la revelación de Jesucristo. Querido Dios, gracias te doy porque me das la oportunidad de conversar y hablar y poder testimoniar, presentando un mensaje maravilloso, un mensaje de salvación, un mensaje que revela tu segunda venida,
también que muchas de estas cosas sucederán pronto, muchas de estas cosas ya han sucedido y nosotros queremos como iglesia encontrarnos contigo. Esta es nuestra misión, la misión que tú nos encomendaste, Señor, que nos ibas a acompañar todos los días hasta la segunda venida y ibas a poner al Espíritu Santo para socorrernos, edificarnos y alimentarnos diariamente a través de tu mensaje sagrado entregado en las Escrituras. Señor, ayúdame a presentar este mensaje con humildad, con respeto, con la sabiduría que viene de ti, ya que yo no la poseo, Señor. Pero en este sentido, acompáñame para ser claro, categórico y por sobre todo ser fidedigno y verdadero en la que tú quieres presentar, Señor. Todo esto lo dejo en tus manos y en tu espíritu, Señor, para que el mensaje que esté entregado acá sea tu mensaje y no el mío. Señor, acompáñanos por medio de tu espíritu. Amén y amén. Bueno, como bien decíamos, este mensaje que se entrega en el Apocalipsis es sin duda el libro por ahí más enigmático del Antiguo Testamento. A menudo interpretado de una manera muy superficial y en otras muchas veces contradictoria. Su interpretación puede ser tan difícil para la mayoría de los lectores modernos que ellos lo ignoran por completo. Sin embargo, en el tiempo en el que el Señor lo reveló a su siervo Juan, y quiero señalar que si bien es cierto, este es el último libro de la Biblia, no es el último libro que escribió Juan. Juan escribió este mensaje antes de escribir el Evangelio de Juan. Mira qué interesante. Sin embargo, otros hacen en este sentido de la interpretación del Apocalipsis algo aún peor, lo usan mal, haciendo interpretaciones absurdas basadas en una exageración de minuciosas situaciones sin relevancia, sin importancia. Otras veces, sin embargo, el mensaje central es oscurecido o se transmite de manera superficial. Aquellos que se acercan a este libro con una obtención de manera escatológica pierden su mensaje. Los estudiantes de la Biblia no deben permitir que tal negligencia o abuso se dé en este libro, en este mensaje y que nos ayude a desanimarnos. Por el contrario, la claridad del mensaje es principalmente para personas que conocían y tenían una visión judía de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan escribe para un público que lo iba a comprender, lo iba a entender. Las señales que están puestas acá, gran parte de ellas están sacadas del tabernáculo de Dios, del santuario mismo, y eran parte de la vida cotidiana de cualquier judío, eran parte de lo que ellos conocían. Piensa tú que una persona que conocía, un varón, un joven judío promedio conocía las escrituras y ya podía citarlas claramente a partir de los 12 años. Después de ello, muchos de ellos se transformaban en talmudín, o sea, un seguidor de un rabino para llegar a ser algún día un intérprete del mismo conocimiento y de la ley, de la sabiduría, a la ley lo que ellos llamaban el Antiguo Testamento. Podían ser intérpretes, o sea, podían hacer su propia interpretación de los mensajes que estaban entregados en el Antiguo Testamento. O sea, este mensaje era claro, fundamentalmente para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, de donde surge la simiente del cristianismo. Y también muchos de los cristianos que entendieron. Piensa tú que la mayoría de los primeros cristianos eran israelitas o judíos que vivían incluso en otros lugares. Y de ahí pasó también a estas personas que eran prosélitos y luego gentiles que entendieron también este mensaje en su tiempo. Y ellos tenían claro que este mensaje era para la iglesia. Vamos a decir algunas cosas importantes dentro de esta introducción. Eh, la autoría del libro, como ya te dije,
desde un punto de vista tradicional ha sido que, o se ha dicho que el apóstol Juan escribió no solo el Apocalipsis, sino que también el Evangelio y tres epístolas que traen su nombre, como tres cartas, ¿verdad? Las evidencias internas de este mensaje son limitadas. El autor afirma ser Juan en varias partes del mensaje. Capítulo 1, versículo 4, 9, 22, 8. Y él se presenta como un hermano, un siervo y un testigo de Jesucristo que había sido exiliado en la isla de Patmos. Nada más que eso es lo que nosotros tenemos en esta evidencia. Las evidencias también se presentan de manera externa y estas son fuertemente a favor del apóstol Juan, hijo de Zebedeo, ¿verdad? En este sentido, al respecto, el Apocalipsis dice expresamente que entre nosotros un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, ha profesado de la revelación que le fue hecha. Así lo presenta Justino Mártir, también lo presenta Ireneo en el mensaje contra las herejías. Se escribió sobre el Apocalipsis y todos los primeros creyentes y los primeros fundadores del cristianismo, Clemente de Alejandría, por ejemplo, resaltan que Juan era el discípulo del Señor. Hay evidencia para eso. Tertuliano también lo señala. Escribió en este caso sobre el exilio de Juan en Pasmo, en la isla de Patmos. En su obra contra Marción estuvo, en este caso por Tertuliano, estuvo de acuerdo con otras autoridades anteriores. O sea, tenemos varias miradas de Eusebio de Cesarea, entre otros, que podían señalar que en este sentido eh, era Juan el autor. Sin embargo, hay algunas conjeturas a favor de otro autor. Evidencias literarias primitivas sugieren que el libro de Apocalipsis fue escrito por un hombre de Éfeso, conocido como Juan, que era un presbítero o un anciano, así lo señala Dionisio de Alejandría, entre otros. Por ahí también hay otras personas que ponen esta situación a la palestra. Miremos un poco algunos aspectos de esto. La fecha de la composición de este libro. Los eruditos, por lo general, de una manera unánime, datan el libro de Apocalipsis alrededor del año 95, durante el reinado de Do- Domiciano, siendo este el último libro para algunos, pero el último libro puesto en el canon bíblico, ya que en este sentido nosotros a la luz y a la raíz de las escrituras sabemos que fue primeramente escrito el Apocalipsis y luego el Evangelio de Juan. Y eso es bien central, ya que si nosotros vemos el Evangelio de Juan, es el único que pone a Cristo como la revelación de Dios y hace sentido de cómo el autor plantea la revelación de Jesucristo. Dicho eso, podemos mostrar mucha evidencia con respecto a esta situación, pero nos podemos entrampar en ello y no es lo fundamental. Muchos autores del primero, segundo, tercero y cuarto siglo tienen claridad frente al tema y el mensaje está centrado principalmente en estas iglesias del Apocalipsis que ya existían por bastante tiempo y un tiempo suficiente, un tiempo bastante extenso para mostrar y señalar que muchas de estas iglesias habían perdido el primer amor. Así es que hay evidencia clara con respecto a esta situación. El título del libro de Juan comienza su obra con las siguientes palabras.
disculpen, estoy un poquito resfriado ahí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio en el primer versículo. La palabra revelación, que es la traducción de la palabra griega Apocalipsis, es una referencia a todo el libro. Es el libro completo una revelación de Jesucristo. En relación al origen de esta revelación, Juan afirma que ella le fue dada por Jesús quien estaba citándolo por medio de un ángel, de un mensajero, y que el contenido de esta revelación dice respecto a las cosas que deben suceder pronto, cosas que tienen que suceder. Esta expresión sugiere eh, en la palabra deben cierto grado de urgencia, cierto grado de necesidad, no un simple mirada futurista. Por tanto, cualquier interpretación del libro de Apocalipsis debe tener en cuenta el hecho de que Juan quiso transmitir un mensaje de urgencia. Y él quiso entregar este mensaje también a su generación, una generación que claramente lo iba a interpretar de la manera correcta. Una revelación es un poder, en este caso, abrir un velo. Es un develamiento de algo que se había estado oculto. Eso es lo que quiere decir, revelar, volver a abrir un velo. Pablo se refiere a la revelación del misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Así lo presenta. El Apocalipsis en este caso es la revelación de Dios y no es una especulación humana. Es la palabra de Dios y el testimonio fiel de Jesucristo, que así dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se trata fundamentalmente de la revelación de Jesucristo, no solo de acontecimientos futuros. Mira qué interesante, muchas de las personas y de los cristianos han puesto el énfasis en un mensaje del futuro, las cosas, las tremendas señales y situaciones catastróficas que puedan venir, pero aquí lo importante es que Jesucristo está entregando un mensaje, está entregando su propia revelación. Eso es muy importante que tú y yo lo podamos mirar. Es un libro práctico, ya que fue dado para ayudar al pueblo de Dios en el momento que estaban siendo perseguidos hasta la muerte por el Imperio Romano. Para muchos el libro del Apocalipsis es un libro cerrado, literalmente. Ellos nunca se atreven a leer. Eh, Muchas de las denominaciones cristianas prefieren no introducirse en la revelación de Jesucristo, en el mensaje hacia la iglesia. Y es un mensaje que nos invita a arrepentirnos también. Algunos tienen miedo y piensan que no conseguirán el entendimiento. Tienen la idea de que es un libro sellado que se ocupa de cosas ocultas. De hecho, el libro de Apocalipsis, como el Señor lo presenta, es lo opuesto, es una revelación. Es esto que claramente estamos diciendo. Es un libro abierto en el cual Dios revela sus planes y propósitos para la iglesia. Para la iglesia fundamentalmente. Mira qué importante. A veces centramos el mensaje del Apocalipsis para aquellos que aún no han conocido al Señor, aquellos que son inconversos. Pero el mensaje es para los conversos. El mensaje es para la iglesia. El mensaje claro y categórico es para la iglesia. El mandamiento de Dios en este caso es no sellen las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿A quién estaba destinado esta carta? Juan, y es claro y lo dice específicamente, está destinado este mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Eso nos revela el versículo 4. Las 7 iglesias estaban en la provincia romana, lo que hoy día es Turquía, conocida como Asia Menor.
El mensaje de Juan no es para los curiosos, para los dedicados, sino que es un mensaje para sus siervos, para manifestar a sus siervos, dice el primer versículo. El libro de Apocalipsis fue originalmente dirigido a los cristianos que estaban soportando el martirio de la época del apóstol Juan. Hubo por lo menos 10 grandes persecuciones en los primeros siglos contra la iglesia. Los emperadores romanos que persiguieron cruelmente a la iglesia fueron entre ellos Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, entre otros. Ellos son los principales. Sin embargo, este libro no estaba destinado solo a sus primeros lectores, sino que también nosotros podemos sacar aplicaciones importantes como cristianos actuales y que nos preparan y que nos llevan a observar la segunda venida de Cristo. Ocasión, en este sentido, y propósito del libro, nos dice Juan, en una gran persecución estaba para comenzar. La exigencia de que los cristianos adorasen al emperador fue la ocasión para poder experimentar la persecución. Había una doble amenaza. Si los cristianos se negaban a adorar al emperador, serían condenados a la muerte. Si cedían de esta forma, ellos estarían negando a Jesucristo. Juan estaba escribiendo desde el exilio en la isla de Patmos, como nos dice, ¿cierto? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así lo revela el versículo 9. Y al menos un líder cristiano ya había experimentado la muerte de un mártir en Pérgamo. Juan advierte a los hermanos de Esmirna también sobre el sufrimiento inminente y que incluiría la prisión y la tribulación. Así lo presenta en el capítulo 2, el verso 10. También, como bien dije, en Pérgamo, en el verso, capítulo 2, verso 13, que podemos observar. Y en este sentido también él advierte a los hermanos de Filadelfia acerca de la hora de la prueba que había de venir sobre el mundo entero. En el capítulo 3, verso 10. En una visión, él observó bajo el altar celestial los que habían sido muertos por causa de la palabra. Capítulo 6, ¿cierto? Roma, madre de las rameras, estaba ebria con la sangre de los mártires de Jesús. La gran ciudad había caído en parte a causa de la sangre de los profetas y de los santos que había sido hallado en ella. El juicio de Dios contra la ramera ha vengado, que era la sangre de los siervos. En la resurrección, los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, irán a reinar junto con Cristo. Así lo presenta la palabra. Por tanto, el tema del Apocalipsis es una promesa principal de victoria, una victoria en Jesucristo para aquellos que son fieles hasta la muerte. Su objetivo principal es dar aliento en este punto a la iglesia en su conflicto contra las fuerzas del mal a través de la promesa de la victoria de Cristo sobre Satanás y sus seguidores. El propósito de estudiar el libro de Apocalipsis no es acercarnos a él con una curiosidad de manera frívola, como si estuviéramos con un mapa profético en la mano, ni para investigar los hechos históricos o para saber los tiempos de un reloj profético. Más bien este libro fue dado a nosotros con propósitos espirituales, morales. Los que se acercan a este libro con la obtención escatológica van a perder su mensaje. El estudio del Apocalipsis debe incentivarnos hacia la santidad. En el sufrimiento, animarnos a adorar a aquel que está en el trono. Mira qué importante.
¿Cuántas veces hemos hecho énfasis los cristianos a través de las generaciones en lo que, en todas las cosas que han de venir, pero no ponemos el énfasis en quién va a venir, que es Jesucristo mismo? Por eso el Apocalipsis es un libro práctico y no tiene como propósito transmitir solamente información sobre el futuro. Fue dado para ayudar al pueblo de Dios en el presente y contiene muchas exhortaciones hacia la fe, hacia la paciencia, hacia la obediencia, hacia la oración y la vigilancia. Así que, como dice la Escritura, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El saludo de Juan, en este sentido, a diferencia de la literatura apocalíptica de la época, el libro trae un saludo común en el mundo antiguo en las cartas. El saludo identifica al autor como Juan, tan conocido en Asia que no necesita ningún tipo de identificación adicional. Estos destinatarios de la carta, que son las 7 iglesias que han existido históricamente en la provincia romana del Asia Menor, como bien dijimos en esta parte de Turquía. Sin embargo, había más de 7 iglesias en la provincia romana. ¿Por qué entonces solo 7 fueron elegidas para recibir el mensaje del Apocalipsis? ¿Te preguntas? ¿Será que las enseñanzas de este libro están dedicadas solo a este grupo? ¿Y las otras iglesias de la época y las futuras iglesias que habrían de venir, como en la iglesia que puedes estar tú o puedo estar yo, no es un mensaje para ellas? Seguramente Juan debe haber conocido a otras iglesias, como la iglesia de Colosas, ¿cierto? En Troas y muchas otras. Conoció también a personas en Antioquía, en otros lugares. No hay ninguna indicación en el libro que las 7 iglesias presentaran 7 dispensaciones o periodos sucesivos de la historia de la iglesia cristiana. 7 era un número de los números favoritos de Juan. Él aparece al menos de 54 veces en este libro y parece haber sido el símbolo de la plenitud, de la totalidad y de lo completo. Así que Juan eligió estas 7 iglesias que él conocía muy bien para que sirviesen como representantes de toda la cristiandad, o sea, de toda la iglesia. Por tanto, a pesar de que Juan dirigió el mensaje hacia 7 iglesias que él conocía, el libro de Apocalipsis fue escrito para toda la iglesia, en todo lugar y también en todo tiempo. Y podemos extraer el mensaje referencial que ahí está puesto. A estas 7 iglesias Juan desea la gracia y la paz. Un saludo cristiano muy común y que nosotros como bautistas del séptimo día hemos acuñado. Tú puedes ver en cada uno de los videos que presentamos, señalamos este saludo. Eh, es una especie de bendición que viene de Él y que era, del que era y del que ha de venir. La repetición de esta fórmula en el versículo 8 identifica con precisión a Dios la frase que hace eco a la forma griega de Éxodo 3:14. Denota la eternidad de Dios que también actúa en el escenario de la historia humana. Los 7 espíritus que están delante de su trono son entendidos como una referencia al mismo Espíritu Santo. Esta expresión no aparece en ningún otro libro en este sentido. El Apocalipsis, los 7 espíritus en cada caso son íntimamente relacionados a Cristo, de manera que no permite la confusión con otros seres. Son espíritus que Cristo mismo tiene. De manera que en este sentido los espíritus no son ángeles, no son estrellas, pero son las 7 lámparas de fuego. En este sentido, son los ojos del Señor que son enviados por toda la tierra
y el origen de la imagen está en el libro del profeta Zacarías. ¿Por qué? Podemos mirar, el ángel le dijo, las 7 lámparas presentan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. El saludo es también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Tenemos aquí una descripción triple de Jesús. Es el testigo al que podemos dar crédito. Testigo en la palabra mártir en el sentido de que Jesús fue fiel durante todo su ministerio, incluyendo hasta la muerte. Es el primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es la traducción del griego prototokos, que puede tener dos significados en este aspecto. Puede significar literalmente el primer en el sentido cronológico y también significa uno con poder y honor y que ocupa el primer lugar en el sentido de soberanía. Por tanto, Jesús es el primogénito de entre los muertos porque Él fue el primero, en este caso, de poder vivir esta oportunidad. Primicias de los que durmieron. Jesús es también el soberano de los reyes de la tierra. Si bien es cierto, es claro que el Señor no fue el primero que se ve, ni el primero en resucitar, ¿cierto? Ya vemos a Lázaro. E incluso en el momento de su muerte se levantaron las primicias para poder profetizar y entregar el mensaje por toda Jerusalén. Es claro que el Señor, Él en su poder se pudo levantar desde los muertos. No hubo otro que pudiera hacerlo por sí mismo. Todo aquel que se levantó de los muertos, en este caso los que salen mencionados a manera de la Biblia, e incluso Moisés, fue Cristo mismo quien pudo eh, luchar en este caso y disputar el cuerpo de él contra Satanás en su entrega y en su sacrificio. Primicias de los que durmieron. Yo también le pondré por primogénito, dice la escritura, es más excelto de los reyes de la tierra. Para todos los eruditos judíos, esta era una referencia al Mesías, que se encuentra en el Salmo 89, versículo 27. Le pondré por primogénito el más excelto de los reyes de la tierra. Así hace la mención hacia el Mesías. Y en este sentido, ante la supremacía y a la suprema gloria de nuestro Señor Jesús, Juan profiere un mensaje al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan también dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Un reino de sacerdotes también y de nación santa se expresa en Éxodo 19:6. Era lo que el Señor quería en su interés. Mira, esto aparece en Éxodo 19, antes de recibir la ley. Qué importante, el Señor quería que nosotros cada uno fuera una parte de la nación santa y un reino de sacerdotes, pero en su idolatría y su entrega después de recibir Moisés las tablas, vio que los únicos que no participaron de esta adoración a un becerro de oro fueron los levitas y tuvo que poner en ellos esta responsabilidad. Pero el Señor quería que cada uno de nosotros, de los que son pueblo de Dios, fuera nación santa, fuera un reino de sacerdotes. Ya en Éxodo 19 te lo está diciendo. Hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y ellos gobernarán la tierra.
Otra cosa importante del tema del libro del Apocalipsis es que es la gloria y la victoria de Jesucristo en su segunda venida y los acontecimientos que conducirán a este gran final y que le acompañará. Esta verdad se presenta en 7 secciones paralelas. Cristo viene a establecer el juicio y el triunfo sobre sus enemigos. En la primera venida del Señor Jesús, la gloria de Cristo y el hecho de que Él era el Mesías no era evidente por sí mismo, pero en este caso, en su segunda venida, será evidente, pues Él vendrá con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Este versículo lo podemos también hacer fusionar con Daniel 7:13, Zacarías 12:10. Y en este sentido también podemos observar lo que aparece en Mateo 24:30. Juan muestra que el verdadero profeta, leyendo las Escrituras, puede ver la luz de Cristo. El regreso del Señor Jesús será un evento público y visible, poderoso, victorioso y por supuesto, irresistible. La gloria del Señor se verá en su segunda venida, una venida visible y no secreta. Cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Así lo dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que Él es y que será y que ha de venir el Todopoderoso. Por medio de este libro podemos mirar la revelación de Jesucristo. Quiero que puedas tomarte el tiempo de revisar y estudiar el Apocalipsis a los ojos de Jesucristo, mirando su revelación, mirando quién es el Señor, mirando lo central del libro, que hace referencia al Señor, a su poderío, y que no le temas, que principalmente puedas entender al Señor Jesucristo en este mensaje y que puedas entender que es un mensaje a la iglesia misma. No es un mensaje para que la iglesia vaya hacia el mundo, sino que es un mensaje para que la iglesia asuma y proceda al arrepentimiento. Que el Señor nos dé el entendimiento para ir involucrándonos cada día más en este nuevo desafío, en este mensaje, a través de la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios mismo en Jesucristo, en un libro abierto, el cual es el Apocalipsis. Que Dios te bendiga grandemente. Gracia, gracia y paz.